Es la estación más apasionante del año y por eso es una de las más esperadas. Creemos que la comprendemos, pero tiene múltiples facetas. La primavera en Europa. Seguimos sus pasos desde las llanuras hasta las montañas, desde tierra adentro hasta la orilla del mar, desde los países cálidos del sur hasta los climas fríos del norte. La humedad que se respira en el aire tras las fértiles lluvias del invierno marca el inicio de una nueva estación. Los áridos terrenos estivales son ya historia, y el Mediterráneo se acicala para el despertar de la primavera. La primavera va ganando terreno apresuradamente, tanto que ni las montañas más altas consiguen frenar su avance. Desde el Mediterráneo hasta los Alpes. En España, los primeros días cálidos llegan en enero, y ya entonces se alcanzan incluso los 20 grados. El frescor nocturno genera una delicada niebla que envuelve los lagos. En las aguas más apacibles cerca de la orilla, un grupo de grullas ha pasado las sombrías horas del invierno resguardadas y alejadas de todo peligro. Conforme se va desperezando el día, se dispersan. Y un grupo detrás de otro se dirige a las zonas ricas en alimento. Realizan a diario el trayecto de ida y vuelta. La distancia es corta y el único obstáculo en el camino es una esbelta colina. Su destino son los vastos encinares que cubren grandes extensiones de la meseta de España. Se trata de un paisaje abierto y poco poblado en el que los árboles se distribuyen sin agolparse por las suaves colinas. Esta extensión, la dehesa, era otrora un denso bosque hace ya 4000 años. Las amplias copas de estos robles repletos de nudos dominan el paisaje. Bajo estos techos de hojas el suelo está lleno de frutos. Una riqueza inconmensurable de nutrientes que hace que el viaje desde el norte de Europa hasta aquí valga la pena. A lo largo del invierno las familias de grullas se mueven en grupo. Los adultos enseñan a sus crías qué hacer con las semillas más duras. No se las deben tragar enteras, sino que tienen que esforzarse en abrirlas poco a poco. Las grullas parecen agitadas. Quizás estén nerviosas porque se acerca un rebaño de cerdos. Deben compartir con ellos este amplio territorio verde. El cerdo ibérico existe desde tiempos inmemoriales. Son de paladar fino y le encantan las bellotas. Gracias a su dieta a base de bellotas, su carne adquiere un sabor único. Su jamón es conocido como pata negra. A lo largo del invierno recorre estas extensiones inspeccionando los pies de los árboles. La primavera aún está dando sus primeros pasos, pero en España ya se respira vida animal. Una madre observa atentamente a sus crías. Es la primera vez que estos conejitos salen de su madriguera y están disfrutando del calor del sol. Un nuevo mundo se abre ante sus ojos.
Los adultos no los pierden de vista, y las crías se aventuran a buscar alimento entre el fresco follaje. Muchos sostienen que España es el país de origen del conejo, y que desde aquí se extendió por todo el mundo. Los pastizales entre las encinas proveen de alimento a las ovejas. Los rebaños se encuentran en su casa en estas interminables extensiones de terreno. A finales de enero nacen nuevos corderitos. Son unos vecinos algo especiales, pero no parecen preocupar demasiado a los conejos. En primavera, los corderitos disfrutan de un sinfín de distracciones y al igual que cualquier cría se divierten jugando todo el día. Pero al final regresa la calma. Y menos mal, porque el nuevo pelaje pica un poco. Cerca de 100.000 grullas pasan el invierno en el cálido clima de España. Estas tímidas aves no vienen hasta la dehesa únicamente por la abundancia de comida, sino porque aquí encuentran la calma. A finales de febrero, el desasosiego se instala entre la bandada de grullas. Ha llegado el día. Amparadas por el sol y un fuerte viento del norte, parten hacia los terrenos de cría del Círculo Polar Ártico. En tan solo 24 horas el estruendoso trompeteo de las grullas ha desaparecido, y con ello, estas verdes extensiones recuperan temporalmente la tranquilidad. Pero entonces amanece un nuevo día. La densa niebla se dispersa y los buitres leonados se apoderan del cielo. Los buitres viven en grupos en las escarpadas laderas de las sierras, las cadenas montañosas que atraviesan la meseta de España. Y alzan el vuelo con las primeras corrientes térmicas. El inicio de la primavera en España puede ser muy variable, y a los buitres les incomoda que a un día cálido le siga uno frío o lluvioso. A estas aves les cuesta volar por sí solas, pero con la ayuda de las corrientes prácticamente solo tienen que planear. Aun volando a una altura de 3.000 metros, son capaces de otear a una oveja que se ha separado de la manada o a un conejo muerto. Los terrenos donde pastan las ovejas son idóneos para los buitres. Aquí los rebaños se suelen dispersar y algunos miembros terminan quedándose solos. Un hecho que no pasa desapercibido. En cuanto un buitre se lanza en picado, los demás le siguen. Una oveja no da para mucho. Y en menos de una hora tan solo quedan de ella la piel y los huesos. Tras este pequeño aperitivo, los buitres alzan el vuelo en busca de otras presas.
Si el alimento escasea, esta bandada de buitres puede alejarse hasta el sur de la península ibérica. La costa de Portugal, el punto más suroccidental de Europa, ha sido cincelada por el Océano Atlántico. El resultado son inmensas playas y escarpados acantilados que han resistido ante los envites del agua. Aquí, la primavera puede venir acompañada de fuertes tormentas. A primera vista, las consecuencias de las inclemencias climáticas no parecen muy acogedoras, pero estos acantilados gozan de gran popularidad. Mientras que los cernícalos no pasan aquí largas temporadas, otras aves llegan a fundar una familia en estos paisajes. La cigüeña blanca construye su nido justo encima de las olas. A la hora de posarse en él debe contar con que algún golpe de viento puede dificultarle la tarea. Es uno de los lugares de cría menos habituales. Las cigüeñas no suelen anidar cerca de la línea de costa. Las crías no se alimentan de peces, sino de insectos, ratones y ranas que solo se pueden encontrar tierra adentro. No obstante, este esfuerzo adicional ha valido la pena. Parece que nadie se atreve a acercarse a este bastión rocoso. Aunque algunas crías empiezan a estar listas para abandonar el nido, la mayoría deberán esperar un poco más hasta valerse por sí mismas. Mientras tanto, se dejan cuidar y acicalar por sus progenitores. La flora es especialmente suntuosa en las zonas donde sopla la brisa marina. Un paisaje de llamativos colores en el que abundan la armeria marítima y la uña de gato. La retama cubre los numerosos montículos que se despliegan ante nosotros. Aquí encontramos a uno de los animales menos habituales en Europa y que solemos relacionar con los trópicos. El camaleón habita exclusivamente en el extremo sur de nuestro continente. Arisco y solitario, únicamente se socializa en la estación de apareamiento. Pasa el invierno oculto bajo las rocas o escondido en grietas, y tan solo se activa cuando sube la temperatura ambiente. Su fuente de alimento pasa prácticamente desapercibida a nuestra vista, y con sus fuertes extremidades alcanzan las cimas de los árboles. Una tarea laboriosa. Su cola le resulta muy útil a la hora de escalar y gracias a ella puede quedar suspendido fácilmente entre la retama. El camaleón es capaz de camuflarse asombrosamente entre la maraña de ramas, hasta el punto de volverse casi invisible incluso de cerca. En la parte más meridional de Portugal, en el Algarve, el clima es casi subtropical. Los inviernos son suaves y los veranos no son demasiado calurosos. Se vive casi en una perenne primavera.
Allí donde el paisaje lo definen la arena y el cieno, la vida transcurre su propio ritmo siguiendo los ciclos de las mareas altas y bajas. Cuando el agua retrocede quedan al descubierto no pocas criaturas sorprendentes. El cangrejo violinista, al igual que el camaleón, es más habitual en África y no es extraño que se sienta más a gusto en entornos más cálidos. El macho es el que posee una pinza de gran tamaño, mientras que la hembra cuenta con 2 pinzas pequeñas con las que busca alimento en la arena. La desproporcionada pinza del macho puede suponer casi la mitad del peso corporal de este. Es un arma muy potente que saca a relucir en las batallas contra otros ejemplares. Construir una guarida es una tarea laboriosa para el cangrejo violinista. De ahí que a veces intente aprovecharse del trabajo de otro cangrejo. Si no basta con llamar educadamente a la puerta, entonces pasa a emplear su gran pinza. Pero ni siquiera intentar entrar por la fuerza le garantiza el éxito. Un cangrejo no abandona tan fácilmente su agujero. El cangrejo violinista es terco y dispone de una dura coraza. Aunque esas enormes pinzas pueden intimidar enormemente a sus rivales, lo cierto es que tienen otra función. Servir de señuelo para las hembras. Pueden llegar a ondear la pinza durante horas. Darse publicidad puede resultar un trabajo agotador. Y si ondear la pinza no funciona, puede que sí lo hagan unos pasos de baile. Pero no todas las hembras son fácilmente impresionables. En ese caso solo le queda esperar varias horas hasta que la marea le traiga una nueva posibilidad. África está muy cerca y es testigo de la unión del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Justo en la orilla europea se erige Gibraltar. La base de este peñón sufre los azotes de las olas, pero conforme ascendemos descubrimos un paraíso acariciado por la brisa marina. Aquí encontramos al mono de Berbería, que suele vivir en territorio norteafricano. La continua primavera del sur de España es muy de su gusto y la frondosa vegetación le ofrece una interminable fuente de alimento. Siempre se produce alguna reyerta, pero estos monos viven tranquilamente formando grupos poco numerosos. Todos los miembros cuidan de las crías, algo que contribuye a fortalecer los lazos entre ellos. Transcurridas pocas semanas desde el nacimiento, las madres confían plenamente en otros miembros para que cuiden de sus crías.
Despiojar a un compañero no solo sirve para estrechar lazos, sino que además alimenta. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ha llegado hasta aquí el mono de Berbería, pero está claro que se siente como en su casa y que los habitantes de Gibraltar lo tratan afectuosamente. Tierra adentro, en la dehesa, el verdor invernal ha dejado paso a un colorido manto de flores. Los almendros están en flor y las abejas se afanan en recoger polen y néctar. Las cimas de las montañas muestran orgullosas la nieve que las cubre, al tiempo que su pie está decorado con millones de flores de colores. Esta deslumbrante variedad de flores no se da todos los años, tan solo cuando ha llovido lo suficiente. Aquí abunda la vida salvaje gracias a los esfuerzos de conservación de la dehesa, a que en sus terrenos pastan pocos animales y a que no se emplea estiércol ni toxinas. La cigüeña blanca ha establecido su nido en la copa de los árboles. La primavera está en su punto álgido. El aire parece vibrar alegremente entre llamada y llamada, y detrás de ellas encontramos a la abubilla. El suelo está repleto de larvas de insectos, presa fácil para la abubilla, cuyas crías aguardan su alimento pacientemente dentro del nudo de un árbol. Si bien a veces el servicio no es lo que se dice óptimo. Al pie de las montañas, en los tranquilos valles, es posible escuchar el borboteo de los riachuelos que en los primeros días de la estación discurren bajo un manto de botones de oro. Muy cerca de allí se ha asentado una colorida colonia de abejarucos. Los miembros de esta pareja acaban de conocerse y ya han construido su nido en esta empinada pared. Los abejarucos adoran las temperaturas cálidas y regresan de África a finales de abril, cuando los termómetros pueden rozar ya los 30 grados. Hay espacio suficiente para construir nidos, pero encontrar un lugar cómodo en el que posarse temporalmente es otra cuestión que puede desembocar en un acalorado debate. Unos días después de su llegada, todas las disputas han quedado resueltas. Y tras solventar la cuestión de la ubicación, la pareja se dedica a cuestiones más mundanas. El macho intenta impresionarla con un pequeño obsequio. Los abejarucos permanecen poco tiempo en Europa. Al cabo de 4 meses, desmontan el nido y regresan a África. Antiguamente España estaba cubierta de grandes bosques. Ahora, tras numerosas talas, la dehesa constituye una excepción a los espacios totalmente despoblados de la península y su territorio está trufado de árboles, arbustos y un extenso manto de flores.
En primavera, la jara desprende un olor embriagador y otras plantas producen un néctar que atrae a un sinfín de insectos multicolores. El podalirio se aproxima a las flores a primera hora de la mañana. La mantis religiosa se despereza cuando desaparece el frío nocturno. Le encanta el calor y solo se activa cuando brilla el sol. Le encantaría salir a buscar algo de comida, pero en primavera todo se complica porque siente en su cuello el aliento de muchos admiradores. Todos aguardan su oportunidad con el único objetivo de aparearse. Así que tendrá que esperar un poco más. Lejos de allí, un lagarto ocelado ha encontrado la roca idónea para tumbarse al sol. Y en cuanto ha subido un poco su temperatura corporal, echa un vistazo en busca de algo interesante. Conforme empieza a hacer más calor, el néctar fluye en abundancia y atrae a numerosos insectos. No obstante, un grupo de cazadores merodea sobre las flores. Una mantis marrón aguarda agazapada. No pierde de vista ni un solo movimiento a su alrededor. Es más veloz que un rayo y casi nada se escapa a sus afiladas garras. Claro que una abeja a la defensiva es una excepción. Solo le queda esperar a que algo más viable se ponga a su alcance. La mantis tiene la capacidad de permanecer inmóvil durante horas esperando a que llegue su presa. Retama, lavanda y hierba fresca aportan matices a las hectáreas de matorrales y a las faldas de las montañas. La primavera alcanza su máxima expresión en el Mediterráneo. Las aves siguen el rastro de la gran variedad de insectos. Los cantos de la curruca carrasqueña y de la cogujada montesina lo inundan todo. Y en lo más alto, en las cumbres más rocosas, habita el ave más esquiva. El roquero solitario. Su delicado piar se puede oír ya en febrero. Cerca de estos matorrales donde el hombre taló el último bosque que aún se conservaba, se encontraba uno de los hábitats más extraños de España. Aquí ningún árbol o arbusto entorpece la vista. Parece hecho a medida para los animales de la estepa.
Durante unas pocas semanas al principio de la primavera, estas verdes llanuras acogen un espectáculo excepcional. La avutarda se ha asentado en esta amplia extensión de terreno. Los machos siempre se enzarzan en intensos enfrentamientos y mantienen luchas de toma y daca. Algunos inteligentemente optan por aislarse de la competición. Aquí vemos a un macho muy llamativo con la garganta hinchada y el plumaje de la parte inferior girado hacia afuera. Y entonces aparece la hembra, mucho más pequeña y menos vistosa. En primavera el follaje de la estepa es muy abundante y la hembra selecciona a conciencia la hierba más sabrosa. Si bien parece que no tiene el más mínimo interés en el macho, de repente un juego de miradas lo cambia todo. Si una hembra se acerca demasiado a un macho, éste se ve incitado a lucir todos sus encantos para ella. En este momento toda su atención se centra en la elegida. No siempre se consigue el éxito al primer intento, pero esto no es ninguna tragedia cuando a uno lo escolta un verdadero harén. Conforme la primavera va llegando a su fin en las zonas del interior de España, la costa es testigo de la llegada en masa de los últimos invitados del invierno. En los arenales que bordean los lagos se instalan los flamencos y los patos cuchara. Hace mucho que se marcharon las grullas y los últimos invitados alzan el vuelo en dirección a regiones más septentrionales. Los flamencos pueden volar muy rápido y recorrer largas distancias, pero a veces incluso a finales de la primavera el trayecto no es nada fácil porque deben hacer frente a las tormentas que azotan el Mediterráneo. Los fuertes vientos golpean la superficie del agua y las olas llegan a alcanzar varios metros de altura. Pero finalmente, las aves llegan ilesas a la región de la Camarga, la zona de cría más grande del sur de Francia. Algunos años en estos lagos llegan a aterrizar hasta 40.000 ejemplares. Y pronto se convierten en compañeros de fatigas de los caballos salvajes tan característicos del delta del Ródano. Los caballos Camargue viven en grupos pequeños, que no superan los 40 ejemplares. Los caballos salvajes de esta región son famosos por su fuerte carácter, que en parte se debe a que viven casi todo el año en libertad.
Después de trotar a un ritmo fuerte, es hora de tomarse un respiro en el lago. La Camarga es un lugar de una belleza única e incomparable. Por momentos es amable, con sus orillas trufadas de juncos y pequeñas pozas, y por momentos es feroz, por su exposición a aguas abiertas. Los vastos pantanos son mitad tierra firme y mitad mar, y sirven de pastizal para los animales que caminan a la orilla de los lagos. En primavera, las yeguas permanecen en estos pastizales junto con sus potros. Los caballos de la región de la Camarga son corpulentos, recios y muy ágiles, y son empleados para el pastoreo. Sus crías nacen protegidas por los juncos. Los potros no se cansan de mamar la leche materna, que sin duda es más sabrosa que los juncos que los rodean. Todos los potros nacen con un pelaje oscuro, y a lo largo de su vida desarrollan su característico color blanco. Tras llegar a la zona, los flamencos permanecen cerca de los lugares de cría. El agua ha subido de temperatura gracias a los rayos del sol de la primavera, y en ella encuentran ahora su alimento favorito, los camarones, que contribuyen a que alcancen su color rosa claro. Los flamencos son aves muy sociables, pero mantienen entre ellos una distancia de un cuello. Pronto entablan contacto y empiezan el cortejo, que es mutuo. Los continuos y enérgicos giros de la cabeza de un lado a otro son el preludio de una vistosa ceremonia que se hace rápidamente extensible a los demás flamencos. Al extender las alas envían nuevas señales, y esto les ayuda a escoger a la pareja perfecta dentro del grupo. Los flamencos se aparean mejor cuando pueden cuidar de sus crías en grupo. Una vez realizada la selección, parten a las zonas de cría, a pocos minutos volando. Tierra adentro, lejos de la costa, encontramos un extraño paisaje kárstico. El agua forma profundos cañones. Las rocas son porosas y en muchos puntos la corriente se filtra entre las rendijas y las grietas. Tras un misterioso trayecto sale más adelante a la superficie.
El agua adquiere un brillante aspecto verdoso en esta nueva vida. Oculto entre las ramas, pía un ruiseñor. La arena y la piedra filtran el agua que ahora es transparente. Las plantas acuáticas lucen un hermoso color verde esmeralda. La abrupta orografía da pie a numerosos saltos de agua. A partir de este punto, los ríos se abren camino entre pintorescas llanuras en las que se cultivan vides y olivos. El aire se impregna del olor a tomillo y a romero. En las suaves temperaturas de la Provenza, la primavera mediterránea presenta una de sus caras más hermosas. Los senderos y los campos empiezan a llenarse de retama y de amapolas. En algunos puntos el terreno se convierte en una amalgama de brillantes colores. En las zonas más húmedas, el llamado narciso de los poetas puebla los terrenos cultivables. En el horizonte, los Alpes son un indicativo de que existe un mundo mucho más duro. Constituyen una frontera entre Europa Central y Europa del Sur. La nieve y el hielo son fieles compañeras de estas cumbres. Aquí la primavera tarda más en llegar. No obstante, y ayudada por las cálidas corrientes procedentes del Mediterráneo, la nueva estación empieza por fin en los Alpes. Los ríos se han despedido ya del hielo. De la noche a la mañana se diría que el deshielo ha traído de la mano un nuevo paisaje. En las zonas más soleadas, la nieve ha dado paso a las primeras pinceladas de color de las praderas alpinas, plasmadas en prímulas, pulsatilas, violetas y gentianas. No hay tiempo que perder. En cuanto desaparece por completo la nieve, el terreno se llena de crocus. El sol también ha incitado a las marmotas a abandonar su guarida. Han pasado los últimos 6 meses a oscuras y ya pueden disfrutar de la luz y del calor. Tras haber estado confinadas a un espacio tan pequeño durante tantos días, por fin pueden moverse con libertad. Por fin pueden jugar y poner a prueba su fuerza, a veces por diversión y otras por necesidad.
En lo alto de las cadenas montañosas, la primavera se muestra caprichosa y en un abrir y cerrar de ojos, las nubes y la niebla traen de nuevo días fríos. Entonces un gélido viento recorre los glaciares. Guiadas por sus pastores, las ovejas avanzan entre la nieve. Año tras año viajan desde el Tirol del sur y atraviesan empinadas laderas y complicados glaciares, un trayecto que llevan haciendo 500 años. El camino es arduo y no está exento de peligros. Deben superar una altitud de casi 3000 metros. El grupo también lo integran madres y crías que avanzan atraídas por la promesa de las frondosas praderas estivales que les aguardan en la cara norte de los Alpes. Tras varias horas caminando, casi han llegado a su destino. Un pequeño descanso y un último esfuerzo. Bajo el manto de la niebla les dará la bienvenida un mundo de hierba fresca. En estas montañas disfrutarán de varias semanas de libertad y descanso en una primavera que acaba de empezar. La primavera ha ahuyentado el invierno. Desde el Mediterráneo hasta la cima de las montañas. Y al norte de los Alpes, su triunfal marcha prosigue su curso. Pata negra. A lo largo del invierno recorre estas extensiones inspeccionando los pies de los árboles. La primavera aún está dando sus primeros pasos, pero en España ya se respira vida animal. Una madre observa atentamente a sus crías. Es la primera vez que estos conejitos salen de su madriguera y están disfrutando del calor del sol. Un nuevo mundo se abre ante sus ojos. Los adultos no los pierden de vista y las crías se aventuran a buscar alimento entre el fresco follaje. Muchos sostienen que España es el país de origen del conejo y que desde aquí se extendió por todo el mundo. Los pastizales entre las encinas proveen de alimento a las ovejas. Los rebaños se encuentran en su casa en estas interminables extensiones de terreno. A finales de enero nacen nuevos corderitos. Son unos vecinos algo especiales, pero no parecen preocupar demasiado a los conejos. En primavera, los corderitos disfrutan de un sinfín de distracciones y al igual que cualquier cría se divierten jugando todo el día. Pero al final regresa la calma. Y menos mal, porque el nuevo pelaje pica un poco. Cerca de 100.000 grullas pasan el invierno en el cálido clima de España. Estas tímidas aves no vienen hasta la dehesa únicamente por la abundancia de comida, sino porque aquí encuentran la calma.
finales de febrero, el desasosiego se instala entre la bandada de grullas. Ha llegado el día. Amparadas por el sol y un fuerte viento del norte, parten hacia los terrenos de cría del Círculo Polar Ártico. En tan solo 24 horas el estruendoso trompeteo de las grullas ha desaparecido. Fuertes vientos golpean la superficie del agua y las olas llegan a alcanzar varios metros de altura. Pero finalmente, las aves llegan ilesas a la región de la Camarga, la zona de cría más grande del sur de Francia. Algunos años en estos lagos llegan a aterrizar hasta 40.000 ejemplares. Y pronto se convierten en compañeros de fatigas de los caballos salvajes tan característicos del delta del Ródano. Los caballos Camargue viven en grupos pequeños, que no superan los 40 ejemplares. Los caballos salvajes de esta región son famosos por su fuerte carácter, que en parte se debe a que viven casi todo el año en libertad. Después de trotar a un ritmo fuerte, es hora de tomarse un respiro en el lago. La Camarga es un lugar de una belleza única e incomparable. Por momentos es amable, con sus orillas trufadas de juncos y pequeñas pozas, y por momentos es feroz, por su exposición a aguas abiertas. Los vastos pantanos son mitad tierra firme y mitad mar, y sirven de pastizal para los animales que caminan a la orilla de los lagos. Cicala para el despertar de la primavera. La primavera va ganando terreno apresuradamente, tanto que ni las montañas más altas consiguen frenar su avance. Desde el Mediterráneo hasta los Alpes. En España, los primeros días cálidos llegan en enero, y ya entonces se alcanzan incluso los 20 grados. El frescor nocturno genera una delicada niebla que envuelve los lagos. En las aguas más apacibles cerca de la orilla, un grupo de grullas ha pasado las sombrías horas del invierno resguardadas y alejadas de todo peligro. Conforme se va desperezando el día, se dispersan. Y un grupo detrás de otro se dirige a las zonas ricas en alimento. Realizan a diario el trayecto de ida y vuelta. La distancia es corta y el único obstáculo en el camino es una esbelta colina. Su destino son los vastos encinares que cubren grandes extensiones de la meseta de España.
Se trata de un paisaje abierto y poco poblado en el que los árboles se distribuyen sin agolparse por las suaves colinas. Esta extensión, la dehesa, era otrora un denso bosque hace ya 4000 años. Las amplias copas de estos robles repletos de nudos dominan el paisaje. Bajo estos techos de hojas el suelo está lleno de frutos. Una riqueza inconmensurable de nutrientes que hace que el viaje desde el norte de Europa hasta aquí valga la pena. A lo largo del invierno las familias de grullas se mueven en grupo. Los adultos enseñan a sus crías qué hacer con las semillas más duras. No se las deben tragar enteras, sino que tienen que esforzarse en abrirlas poco a poco. Construir una guarida es una tarea laboriosa para el cangrejo violinista. De ahí que a veces intente aprovecharse del trabajo de otro cangrejo. Si no basta con llamar educadamente a la puerta, entonces pasa a emplear su gran pinza. Pero ni siquiera intentar entrar por la fuerza le garantiza el éxito. Un cangrejo no abandona tan fácilmente su agujero. El cangrejo violinista es terco y dispone de una dura coraza. Aunque esas enormes pinzas pueden intimidar enormemente a sus rivales, lo cierto es que tienen otra función. Servir de señuelo para las hembras. Pueden llegar a ondear la pinza durante horas. Darse publicidad puede resultar un trabajo agotador. Y si ondear la pinza no funciona, puede que sí lo hagan unos pasos de baile. Pero no todas las hembras son fácilmente impresionables. En ese caso solo le queda esperar varias horas hasta que la marea le traiga una nueva posibilidad. África está muy cerca. Y es testigo de la unión del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Justo en la orilla europea se erige Gibraltar. La base de este peñón sufre los azotes de las olas, pero conforme ascendemos descubrimos un paraíso acariciado por la brisa marina. Aquí encontramos al mono de Berbería que suele vivir en territorio norteafricano. La continua primavera del sur de España es muy de su gusto y la frondosa vegetación le ofrece una interminable fuente de alimento. La tarea. Es uno de los lugares de cría menos habituales. Las cigüeñas no suelen anidar cerca de la línea de costa. Las crías no se alimentan de peces, sino de insectos, ratones y ranas que solo se pueden encontrar tierra adentro. No obstante, este esfuerzo adicional ha valido la pena.
Parece que nadie se atreve a acercarse a este bastión rocoso. Aunque algunas crías empiezan a estar listas para abandonar el nido, la mayoría deberán esperar un poco más hasta valerse por sí mismas. Mientras tanto, se dejan cuidar y acicalar por sus progenitores. La flora es especialmente suntuosa en las zonas donde sopla la brisa marina. Un paisaje de llamativos colores en el que abundan la armeria marítima y la uña de gato. La retama cubre los numerosos montículos que se despliegan ante nosotros. Aquí encontramos a uno de los animales menos habituales en Europa y que solemos relacionar con los trópicos. El camaleón habita exclusivamente en el extremo sur de nuestro continente. Arisco y solitario, únicamente se socializa en la estación de apareamiento. Pasa el invierno oculto bajo las rocas o escondido en grietas, y tan solo se activa cuando sube la temperatura ambiente. Su fuente de alimento pasa prácticamente desapercibida a nuestra vista, y con sus fuertes extremidades alcanzan las cimas de los árboles. Una tarea laboriosa. Su cola le resulta muy útil a la hora de escalar y gracias a ella puede quedar suspendido fácilmente entre la retama. El camaleón habita exclusivamente en el extremo sur de nuestro continente. Arisco y solitario, únicamente se socializa en la estación de apareamiento. Pasa el invierno oculto bajo las rocas o escondido en grietas, y tan solo se activa cuando sube la temperatura ambiente. Su fuente de alimento pasa prácticamente desapercibida a nuestra vista, y con sus fuertes extremidades alcanzan las cimas de los árboles. Una tarea laboriosa. Su cola le resulta muy útil a la hora de escalar y gracias a ella puede quedar suspendido fácilmente entre la retama. El camaleón es capaz de camuflarse asombrosamente entre la maraña de ramas, hasta el punto de volverse casi invisible incluso de cerca. En la parte más meridional de Portugal, en el Algarve, el clima es casi subtropical. Los inviernos son suaves y los veranos no son demasiado calurosos. Se vive casi en una perenne primavera. Allí donde el paisaje lo definen la arena y el cieno, la vida transcurre a su propio ritmo, siguiendo los ciclos de las mareas altas y bajas. Cuando el agua retrocede quedan al descubierto no pocas criaturas sorprendentes. El cangrejo violinista, al igual que el camaleón, es más habitual en África y no es extraño que se sienta más a gusto en entornos más cálidos. El macho es el que posee una pinza de gran tamaño, mientras que la hembra cuenta con dos pinzas pequeñas con las que busca alimento en la arena.
La desproporcionada pinza del macho puede suponer casi la mitad del peso corporal de este. Es un arma muy potente que saca a relucir en las batallas contra otros ejemplares. Pues en las escarpadas laderas de las sierras, las cadenas montañosas que atraviesan la meseta de España. Y alzan el vuelo con las primeras corrientes térmicas. El inicio de la primavera en España puede ser muy variable, y a los buitres les incomoda que a un día cálido les siga uno frío o lluvioso. A estas aves les cuesta volar por sí solas, pero con la ayuda de las corrientes prácticamente solo tienen que planear. Aun volando a una altura de 3000 metros, son capaces de otear a una oveja que se ha separado de la manada o a un conejo muerto. Los terrenos donde pastan las ovejas son idóneos para los buitres. Aquí los rebaños se suelen dispersar y algunos miembros terminan quedándose solos. Un hecho que no pasa desapercibido. En cuanto un buitre se lanza en picado, los demás le siguen. Una oveja no da para mucho. Y en menos de una hora tan solo quedan de ella la piel y los huesos. Tras este pequeño aperitivo, los buitres alzan el vuelo en busca de otras presas. Si el alimento escasea, esta bandada de buitres puede alejarse hasta el sur de la península ibérica. La costa de Portugal, el punto más suroccidental de Europa, ha sido cincelada por el Océano Atlántico. El resultado son inmensas playas y escarpados acantilados que han resistido ante los envites del agua. Aquí, la primavera puede venir acompañada de fuertes tormentas. A primera vista, las consecuencias de las inclemencias climáticas no parecen muy acogedoras, pero estos acantilados gozan de gran popularidad. Mientras que los cernícalos no pasan aquí largas temporadas, otras aves llegan a fundar una familia en estos paisajes. La cigüeña blanca construye esfricano. La continua primavera del sur de España es muy de su gusto y la frondosa vegetación le ofrece una interminable fuente de alimento. Siempre se produce alguna reyerta, pero estos monos viven tranquilamente formando grupos poco numerosos. Todos los miembros cuidan de las crías, algo que contribuye a fortalecer los lazos entre ellos. Transcurridas pocas semanas desde el nacimiento, las madres confían plenamente en otros miembros para que cuiden de sus crías. Despiojar a un compañero no solo sirve para estrechar lazos, sino que además alimenta. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ha llegado hasta aquí el mono de Berbería, pero está claro que se siente como en su casa y que los habitantes de Gibraltar lo tratan afectuosamente. Tierra adentro, en la dehesa, el verdor invernal ha dejado paso a un colorido manto de flores. Los almendros están en flor y las abejas se afanan en recoger polen y néctar.
Las cimas de las montañas muestran orgullosas la nieve que las cubre, al tiempo que su pie está decorado con millones de flores de colores. Esta deslumbrante variedad de flores no se da todos los años, tan solo cuando ha llovido lo suficiente. Aquí abunda la vida salvaje gracias a los esfuerzos de conservación de la dehesa, a que en sus terrenos pastan pocos animales y a que no se emplea estiércol ni toxinas. La cigüeña blanca ha establecido su nido en la copa de los árboles. Los buitres viven en grupos en las escarpadas laderas de las sierras, las cadenas montañosas que atraviesan la meseta de España. Y alzan el vuelo con las primeras corrientes térmicas. El inicio de la primavera en España puede ser muy variable, y a los buitres les incomoda que a un día cálido le siga uno frío o lluvioso. A estas aves les cuesta volar por sí solas, pero con la ayuda de las corrientes prácticamente solo tienen que planear. Aun volando a una altura de 3000 metros, son capaces de otear a una oveja que se ha separado de la manada o a un conejo muerto. Los terrenos donde pastan las ovejas son idóneos para los buitres. Aquí los rebaños se suelen dispersar y algunos miembros terminan quedándose solos, un hecho que no pasa desapercibido. En cuanto un buitre se lanza en picado, los demás le siguen. Una oveja no da para mucho, y en menos de una hora tan solo quedan de ella la piel y los huesos. Tras este pequeño aperitivo, los buitres alzan el vuelo en busca de otras presas. Si el alimento escasea, esta bandada de buitres puede alejarse hasta el sur de la península ibérica. La costa de Portugal, el punto más suroccidental de Europa, ha sido cincelada por el Océano Atlántico. El resultado son inmensas playas y escarpados acantilados que han resistido ante los envites del agua. Aquí, la primavera puede venir acompañada de fuertes tormentas. A primera vista, las consecuencias de las inclemencias climáticas o lluvioso. A estas aves les cuesta volar por sí solas, pero con la ayuda de las corrientes prácticamente solo tienen que planear. Aun volando a una altura de 3000 metros, son capaces de otear a una oveja que se ha separado de la manada o a un conejo muerto. Los terrenos donde pastan las ovejas son idóneos para los buitres. Aquí los rebaños se suelen dispersar y algunos miembros terminan quedándose solos, un hecho que no pasa desapercibido. En cuanto un buitre se lanza en picado, los demás le siguen. Una oveja no da para mucho, y en menos de una hora tan solo quedan de ella la piel y los huesos.
Tras este pequeño aperitivo, los buitres alzan el vuelo en busca de otras presas. Si el alimento escasea, esta bandada de buitres puede alejarse hasta el sur de la península ibérica. La costa de Portugal, el punto más suroccidental de Europa, ha sido cincelada por el Océano Atlántico. El resultado son inmensas playas y escarpados acantilados que han resistido ante los envites del agua. Aquí, la primavera puede venir acompañada de fuertes tormentas. A primera vista, las consecuencias de las inclemencias climáticas no parecen muy acogedoras, pero estos acantilados gozan de gran popularidad. Mientras que los cernícalos no pasan aquí largas temporadas, otras aves llegan a fundar una familia en estos paisajes. La cigüeña blanca construye su nido justo encima de las olas. A la hora de posarse en él debe contar con que algún golpe de viento puede dificultarle la tarea. Es uno de los lugares de cría menos habituales. Las cigüeñas no suelen anidar cerca de la línea de costa. Las crías no se alimentan de peces, sino de insectos, ratones y ranas que solo se pueden encontrar tierra adentro. Pero no todas las hembras son fácilmente impresionables. En ese caso solo le queda esperar varias horas hasta que la marea le traiga una nueva posibilidad. África está muy cerca y es testigo de la unión del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Justo en la orilla europea se erige Gibraltar. La base de este peñón sufre los azotes de las olas, pero conforme ascendemos descubrimos un paraíso acariciado por la brisa marina. Aquí encontramos al mono de Berbería, que suele vivir en territorio norteafricano. La continua primavera del sur de España es muy de su gusto y la frondosa vegetación le ofrece una interminable fuente de alimento. Siempre se produce alguna reyerta, pero estos monos viven tranquilamente formando grupos poco numerosos. Todos los miembros cuidan de las crías, algo que contribuye a fortalecer los lazos entre ellos. Transcurridas pocas semanas desde el nacimiento, las madres confían plenamente en otros miembros para que cuiden de sus crías. Despiojar a un compañero no solo sirve para estrechar lazos, sino que además alimenta. Nadie sabe a ciencia cierta cómo ha llegado hasta aquí el mono de Berbería, pero está claro que se siente como en su casa y que los habitantes de Gibraltar lo tratan afectuosamente. Tierra adentro, en la dehesa, el verdor invernal ha dejado paso a un colorido manto de flores. Los almendros están en flor y las abejas se afanan en recoger polen y néctar.